es solo un pretexto de esta viñeta. Me voy a permitir ahora sí que exprimir a todos nuestros panelistas en estas 3 preguntas. Cuando tenemos un paciente que se acerca y nos dice, dígame doctor, ¿cómo está mi hígado? Dígame doctor, ¿cuánto está dañado? Y dígame doctor, ¿tengo cirrosis, tengo fibrosis o cuál es el daño? Empecemos por el doctor Carmona. Le voy a preguntar a cada uno en su experiencia, en palabras coloquiales después de estas excelentes ponencias. Hay una frase del doctor Mauricio que me gusta y la repetiré, es que, doctor, vine con usted, y el doctor Mauricio dice, pues viene conmigo para que yo le haga un APRI o para que le haga un FIV4, y lo que quiere el paciente es que le contestemos esto: ¿se puede? ¿No se puede? Vamos a gastar en un sinfín de recursos, como hemos escuchado hoy, todo lo disponible hasta el día de hoy para poder contestarle a nuestro paciente. Doctor Carmona. Sí, gracias. Seguramente se puede. Yo creo que lo que tenemos que hacer es evaluarlo desde diferentes puntos de vista. Platicaba yo al principio que no hay una sola prueba de función hepática que nos dé una idea clara por sí misma. Se tiene que evaluar en conjunto, se tiene que evaluar en el contexto clínico y en base a los factores de riesgo y la historia del paciente. Así que, pues, si el paciente me abre con esa pregunta, ¿cómo está mi hígado?, lo que yo le tengo que preguntar es, bueno, platíqueme su historia clínica y deme sus datos para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Doctor Bernal, contestando en relación al tema de hígado graso, ¿cómo está mi hígado y cuánto está dañado? Sí, esto cada vez es más común que llegan al consultorio personas con un ultrasonido que por ahí de manera incidental encuentran que tienen esteatosis. Si bien es cierto, aceptamos que la prevalencia debe ser muy alta, también es cierto que a veces da la impresión de que esto está exagerado. Entonces, lo que se tiene que hacer con estos pacientes, bueno, primeramente ir otra vez a la clínica, al historial clínico, si el paciente tiene datos, por ejemplo, de alcoholismo, ha tomado medicamentos, y excluir alguna otra causa de esteatosis. Eso es fundamental. Si esto se logra, bueno, hay que identificar en él si tiene datos de síndrome metabólico, alguno de los componentes. Esto daría la pauta para considerar que probablemente esa esteatosis sí está relacionada con el síndrome metabólico y estamos ante un caso de esteatohepatitis no alcohólica. A partir de ahí, bueno, complementar el estudio, pruebas de funcionamiento hepático, y dependiendo de eso, bueno, ya pasar a otro tipo de revisión por medio de varios de los estudios que se estuvieron mencionando aquí, empezando por supuesto con los marcadores clínicos. Doctor Omaña, en relación a biopsia hepática, lo mismo. Llega el paciente y hay que contestar, ¿tengo o no cirrosis o tengo fibrosis? ¿Nos vamos directo a la biopsia hepática? Ok. De hecho, cuando nosotros nos llegan los pacientes a la clínica de hígado, siempre le comentamos a los alumnos, nos pueden llegar de 3 maneras, casi siempre llegan, o como dijo el doctor Bernal, por un estudio de imagen aislado donde algo vieron, o porque en un estudio para una cirugía le tomaron unas pruebas de función hepática y sale algo alterado, o el que ya tiene síntomas. Entonces, yo creo que ya el cómo está mi hígado empieza a partir de ahí. Si ya tiene síntomas o no, ya nos empieza a dar un cierto parámetro. Obviamente, lo primero que hacemos con el paciente que no tiene síntomas es el famoso reassurance, ¿no? Dejarlos tranquilos, no veo de momento algo grave. Obviamente la biopsia, como comentamos en la plática, se le explica al paciente que ya no en todos los casos es indispensable, que ya hay muchísimos estudios no invasivos, serológicos y de imagen que nos pueden ayudar en su diagnóstico. Ya comentó la doctora Fátima que a veces combinando un par de ellos cuesta menos que hospitalizar al paciente para la biopsia y tenemos una muy buena curva de diagnóstico, y es lo que hacemos con la mayoría de los pacientes. En realidad, yo creo que si en los últimos 5 años en el centro hemos hecho con motivos diagnósticos 5 biopsias, son demasiadas. La verdad es que le decimos al paciente, ¿quiere saber si tenemos cirrosis? Un par de estudios combinados no invasivos, dependiendo del cuadro clínico, funciona muy bien. Gracias. Doctor Aldo,
Desde el punto de las pruebas no invasivas, igual, ¿cómo le podemos decir al paciente cómo está mi hígado? ¿Qué tan dañado está? Esa es una muy buena pregunta y es algo que cada vez el paciente, al tener acceso a la información, llega exigiendo o ya llega con ellas. Entonces aquí es donde el médico tiene que ser demasiado cuidadoso y prudente de saber interpretar lo que le están llevando para aterrizarlo al escenario de la pregunta que quiere ser respondida, de qué tan dañado está mi hígado. En cuanto a los serológicos no invasivos, recordar siempre, cuando se tenga el paciente enfrente, que el escenario es individual. No todos los marcadores o score que se mostraron son aplicables a la entidad en cuestión. Alcohol va por un lado, grasa va por otro, C va por otro, B, la poca cantidad que tengamos va por otro, o infecciones va por otro. Siempre hay que analizar si en el momento que se tomó el estudio había un cuadro agudo que repercutiera de manera negativa en una sobreestimación de esos valores. Porque como ustedes recuerdan, todas las sustancias en la sangre que están involucradas en la expresión de lo que mayormente evalúan estos estudios, fuera de los de grasa, que es inflamación y necrosis o fibrosis, se sobreestiman por otras entidades que no tienen nada que ver con el hígado. Los mejores ejemplos son la alfa-2 macroglobulina, infecciones la elevan, procesos reumatológicos la elevan, los que involucran bilirrubinas totales, de las cuales tenemos la indirecta, causas de hemólisis la elevan, las aptoglobinas se ven involucradas por hemólisis. Entonces, antes de emitir que un F4 de un fibrotest es cirrosis y que el paciente llega sumamente estresado para que usted le digan si lo tiene o no lo tiene, hay que analizar el entorno y en el momento en que se realizó ese estudio. Entonces, creo que a la pregunta expresa de la doctora Rosalba, el paciente tiene que ser tranquilizado y explicado de todas las condiciones que rodean al momento de la toma del método, que son métodos precisos en estadios avanzados, que pueden ser reproducibles en el tiempo y en el tiempo no estar haciendo fibrotest o fibromax cada 3 meses, porque también llega gente con serie de estudios cada 4 meses para ver qué tanto revirtió la fibrosis. La fibrosis no cambia en un año. Entonces, hay que encontrarle su justo medio, hay que encontrar explicación. Y otra pregunta muy orientada, ¿qué tan daño está mi hígado? ¿Qué tanto se regenera su hígado? Mucha gente les va a preguntar, es que mi hígado se regenera, lo que yo tengo aquí se va a regenerar, lo que yo tengo aquí se va a recuperar. Eso no hay forma de explicárselo al paciente con términos médicos, pienso yo. Yo creo que lo más fácil es que le digan, evalúe la fibrosis 0, 25, 50, 75, 100. 0 es 0, 25 es 1, 50 2, 75 3 y 4 es 100. 100, 4 es cirrosis, eso no se quita. Siempre y cuando tengan todos los puños en la mano para decir lo que estoy viendo de método no invasivo correlaciona con cirrosis específicamente. Si es un 3 avanzado, de ese 75 al 100 en el 80 y tantos, probablemente tampoco se quite. Y de 3 para abajo, controlando la agresión, se va a quitar. Quitando el alcohol, quitando el virus, controlando la grasa, controlando la inmunidad. Entonces tienen que ser muy prudentes con su paciente. No hay fórmulas mágicas de qué tanto me queda de mi hígado, eso tampoco existe, porque luego dices que fui con no sé quién y me queda 50% del hígado, eso es imposible detectarlo, de saberlo y de diagnosticarlo. Hay que ser muy prudentes en la información que vertamos y manejarlo en cuanto a escenario particular, entidad particular y momento en el cual se tomaron las pruebas, buscando que no haya confusores que se llevan a una sobreestimación de la fibrosis y menormente la esteatosis. Por último, doctora Fátima, desde el punto de vista de estos que ha sido, pues ya a lo mejor ya no tan reciente, pero que ha ido creciendo, es las mismas preguntas. ¿Qué le podemos contestar al paciente? Bueno, yo creo que ahí lo principal sí sería ser muy juicioso con nuestros pacientes, porque de repente, por ejemplo, no tenemos tratamiento pues para todos. Por ejemplo, en hígado graso, de repente son pacientes que les gusta estarse haciendo en forma seriada el fibrotest o fibromax o fibroscan o ARFI, y como ya comenta el doctor Aldo Torrebueno, usualmente la mejoría que vamos a ver es a largo plazo. No se requiere estar haciendo rutinariamente mes tras mes o cada 3 meses o cada 6 meses este tipo de estudios. Son buenas herramientas que nos pueden servir en algunos casos pues para diagnóstico del grado de fibrosis y poder después dar un seguimiento.
No se sustituye la biopsia en todos los casos, por ejemplo, en una enfermedad hepática autoinmune, como ya comentaba el doctor Raúl Contreras, bueno, pues ahí necesitamos muchas veces las características propias de la biopsia, pero en algunas enfermedades pues sí nos es de mucha utilidad. A veces los pacientes, si les ha tocado, confunden el tiempo de protrombina que se puede expresar en porcentaje con el grado o la proporción de lo que les queda de función hepática. Y a mí me ha tocado que de repente llegan y me dicen, es que aquí dice que me queda el 60% de función de mi hígado. El tiempo de protrombina no mide la función del hígado y eso vale la pena explicárselo al paciente, porque a veces llegan muy espantados y pues prácticamente quieres que ya les hagas miles de cosas que no. O sea, el tiempo de protrombina mide la función o el porcentaje de actividad de la protrombina respecto a un testigo normal, pero no tiene nada que ver con el porcentaje de función y a veces los pacientes confunden eso. Entonces digo, nada más como cosa coloquial, porque seguramente si a mí me pasa les ocurrirá en sus consultas. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos su participación. Los invito a tomar un receso y a visitar nuestra área comercial. Muchas gracias. Bienvenidos.